Quien nos llama Monseñor es una piedad llamada misericordia, que tanto necesitamos aquí en el Perú y el mundo. Con esto queremos darle la bienvenida a Radio San Francisco Solano de San Ramón, que es parte de una asociación de radios. En Atalaya tenemos Radio San Antonio. Monseñor, le damos la bienvenida nuevamente y queremos reflexionar sobre este hecho histórico dentro de la iglesia, el martirio de una santa monjita, Sor Aguchita, Agustina Rivas López. Sí, Monseñor. Bueno, pues muy agradecido, no sabe la emoción que siento de poder estar aquí en el Perú, con este regalo que me ha dado el Papa Francisco pidiéndome que venga a presidir la beatificación de esta monja. Me complace, entre otras cosas, que sea con la Radio San Francisco Solano, porque él comenzó su periplo latinoamericano por Caracas. Ahí estuvo un año en el convento franciscano antes de venir aquí hacia el sur. De modo que es un motivo de verdad pues de inmensa alegría. Y después poder estar con esta iglesia tan querida y con esta historia que desde Santo Toribio Mogrovejo hasta hoy en día pues es una luz para todas nuestras iglesias, y que me da la oportunidad de poder compartir. No había estado nunca en la selva amazónica, siempre había estado en la parte pues andina en diversos encuentros. Sé también de la acogida en medio de todas las dificultades existentes a la inmensa colonia venezolana que ha tenido que emigrar y que ha llegado pues aquí al Perú, y tengo algunas familias, amigas que trataré de contactarlas siquiera para poder saludarlas. Pero para mí el que me haya podido meter dentro de lo que es esta mártira Aguchita ha sido para mí un descubrimiento muy grande. Había oído y sabía pues de una monja mártir del Perú, por razón pues del Sendero Luminoso, toda esa historia más conocida, mejor conocida pues por ustedes, pero qué espiritualidad tan bella y hermosa. Y una de las cosas que me enganchó es que fuera monja del Buen Pastor, porque yo fui formado en el seminario de Caracas por los padres eudistas, y los padres eudistas pues nos llevaban con frecuencia de mi época del seminario menor y la filosofía en Caracas a la casa que tenían las hermanas del Buen Pastor, donde hacíamos retiros, donde hacíamos paseos, y posteriormente como arzobispo de Mérida pues tengo ya hermanas del Buen Pastor contemplativas, y también hubo de las de vida activa, y por eso traigo hasta el saludo de las monjas, unas y otras que todavía están en Venezuela. Por cierto, una que estuvo muchos años de las contemplativas peruanas está en estos momentos en Lima por razón de salud, que quiero pues también contactarla, porque se vino no porque quería venir, se quería estar pues de misionera allá en una zona un tanto caliente, pues un sitio que se llama San Juan de Lagunillas, pero por razones de salud y de su edad pues ha tenido que venirse aquí a su tierra natal. De tal manera que para mí lo siento como una gracia muy especial del Señor, que me ha regalado poder venir y estar en esta tierra y presidir en nombre del Santo Padre esta beatificación. Interesante, realmente nos sentimos bendecidos también en el Vicariato de San Ramón, su santa presencia, porque nos fortalece su presencia, lógicamente, y también celebrar o rendir homenaje a Aguchita como mártir de la misericordia, que estando en la tierra, su formador decía que estaba con un pie en la tierra, y cuando murió, pues los dos pies en la tierra, y cómo emerge esa fe en esta parte de la Amazonía, en donde necesitamos mucho más consideraciones, complacencias, misericordias, menos egoísmo, menos muerte, menos abortos, tantas
cosas negativas que empañan sobre todo a la familia, porque entendemos que Aguchita nació en una familia católica. Tiene un hermano que también es sacerdote, ¿sí? Y desde su niñez ya venía formándose ahora para crecer después de muerto de esta manera, monseñor. Y además creo que es un regalo para la Iglesia Universal y después del sínodo de la Amazonía que nos da el Papa. Dios quiere que Aguchita pueda ser patrona o una de las patronas de esta inmensa tierra amazónica, de la cual también tenemos un pedacito pues en Venezuela. 6% de la Amazonía es venezolana. Y a eso que usted hace referencia, lo que es el sentido de la misericordia hecha en una mujer sencilla, pero con una profunda espiritualidad desde joven. A mí me llama la atención y me atrevo casi a compararla en que es una mujer mística. Esos cuadernos que ella dejó de su retiro de tercera aprobación cuando tenía 40 años, o sea, prácticamente en la mitad de su vida, nos indican la hondura de una espiritualidad que tiene además ese sello de la espiritualidad misionera de San Juan Eudes y de su fundadora, y ese sentido de entrega total de su vida con alegría, con ese profundo sentido que la misericordia no es el sentir lástima por el otro, sino compartir de verdad la situación difícil, y más que por vocación, como monja pues del buen pastor, para recuperar a tanta joven y a tanta mujer de los riesgos que tiene, que produce la pobreza y la explotación que lamentablemente se da sobre las personas, y que en la madurez de su vida sentía esa vocación misionera de querer devolverle algo, digamos, a su tierra yacuyana, y por eso querer venirse y estar como estuvo, y que en ese poco tiempo, esos 3 años pues que estuvo aquí hasta el momento de su muerte, lo que fue un faro de luz, un faro de misericordia, un faro de perdón y de búsqueda de promoción integral pues de todas las personas en la catequesis, en el enseñar oficios, el hacerlo todo con ese sentido de donación plena, que lo que hizo fue hacerla una mujer alegre a lo largo de toda su vida, y que por eso ha quedado ese sello tan fuerte, que ojalá su devoción, y así lo espero y lo deseo, yo he dejado hasta algunos escritos en Venezuela sobre Aguchita para que sea más conocida, porque a veces pensamos que en América Latina no tenemos ejemplos de santidad, sí, y que el ejemplo de santidad solo queda pues para algunos grandes señores o mujeres de altísima preparación, de una gran significación pública. Bueno, pero esta mujer transmitió mucho más. Muchísimo valor. Con esa sencillez de todos sus años en Lima, en las diversas obras de la congregación que la hace pues tan popular, y que ahora pues en medio de esta tierra nuestra, esta tierra selvática tan abandonada de todos. Abandonada del gobierno prácticamente. Entonces, la selva amazónica. Esto nos llama a que la pobreza es fruto de la desigualdad y de esa falta de equidad, que quienes tienen mayor responsabilidad pues para la promoción integral del ser humano lo dé. Y por eso la presencia misionera de la iglesia en esta tierra es una lucecita, es un símbolo de lo que debe ser, y quienes han venido y viven pues aquí no lo hacen por figurar, no lo hacen para que los aplaudan, sino que lo hacen por auténtico amor a Dios y amor al prójimo. Monseñor, no por comparar, sino por acercar más dos santos. San Felipe de Neri, un santo de la risa, de la carcajada, y al rostro de Aguchita, siempre sonriendo en todo momento. Aún cuentan, dicen los testimonios, en los momentos más difíciles, ella nunca dejaba de sonreír y de dar alegría. ¿Qué le dice a esta iglesia sudamericana
que permanente pide la alegría de la vida, y también el Papa Francisco escribió la alegría del Evangelio. Sí, la alegría no es la expresión de cuando nos pasamos de tragos y estamos Claro, como fuera de sí, sí, ni es solamente la expresión en los momentos de éxito, sino la alegría profunda y la que de verdad consolida la personalidad de cualquiera, es aquella que se fragua sobre todo en medio de circunstancias difíciles. Es la alegría que tiene una madre cuando da luz sabiendo que está poniendo pues hasta en riesgo su trayendo propia una vida, existencia, sí, pero trayendo y entregando una vida. Y yo creo que esto, esa expresión que en Aguchita, de hecho alusión a San Felipe Neri, que está así cumpliendo los es. 400 años pues de su canonización, y que hay una anécdota muy simpática de los romanos de su tiempo, porque era muy popular pues en Roma, en buena parte por la cercanía con los pobres y por su alegría. Pero resulta que en esa misma ocasión fueron 5 los canonizados por el Papa, que fueron San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Isidro Labrador San Isidro Labrador. y San Felipe Neri. Y los italianos, los romanos, en plan de broma, decían, el Papa va a canonizar a 4 españoles y a un santo, haciendo alusión. Pero dentro de estos santos, por lo menos en mi tierra tiene una gran devoción a San Isidro Labrador, tanto que solo en los Andes, en la parte andina venezolana, donde estoy de obispo, hay más de 30 comunidades que tienen a San Isidro como patrono. Y el Por cardenal los Carlos, agricultores, sí, Monseñor, sí, y por la producción de la tierra. sí, y Claro. es una fiesta ahora para el 15 de mayo, es una fiesta muy bella y muy hermosa, con tradiciones pues muy antiguas. Estamos a la espera que nos visite dentro de poco el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, a quien le hemos solicitado una serie de, de reliquias de San Isidro para ponerlas pues a la disposición de todas estas comunidades que le tienen una enorme, enorme devoción. Sí, Monseñor. Acercamiento a la vida de la Iglesia Católica también, pues los santos peruanos, ¿no? San Martín, Santa Rosa, Santo Toribio, que es de España, Sí, pero respondió, entre comillas, a la expectativa de claro, los hermanos indígenas y tiene mucha historia aquí en esta zona, sobre claro. todo de la parte alta de San Ramón. Aguchita cumplió, entregó su vida por la defensa de los indígenas amazónicos. Una mujer que también pues, nos dice muchísimo a los amazónicos con relación a la práctica en la iglesia y las vocaciones, Monseñor. Conocemos que está aquí en la Amazonía un poco debilitada, pero también queremos que esta santa mujer nos permita mirar un poco más pues, a nuestra espiritualidad católica. En Venezuela, Monseñor, con esta crisis que tiene el país, hermano, ¿cómo se maneja, entre comillas, pues esta situación? Mire, yo creo que siguiendo lo que, si mal no recuerdo, de San Juan Crisóstomo, que dice que la verdadera fe y la esperanza se construyen en la tribulación. Y en medio de las dificultades de todo tipo, dificultades de tipo social, de tipo económico, de tipo político y hasta religioso, por toda esta serie de ataques que hay, gracias a Dios hay una espiritualidad heredada de nuestros mayores, indudablemente, y sembrada también en las últimas generaciones, que es lo que hace que haya una enorme afluencia de gente y de búsqueda de credibilidad y confianza en la Iglesia Católica. Esto se manifiesta de alguna forma también en la parte vocacional, sobre todo en las vocaciones diocesanas. Ciertamente que esta pandemia que nos ha azotado en estos últimos años es una especie de quiebre, pero que nos tiene que servir como nos pide el Papa, no para mirar hacia atrás, sino para sacar las enormes lecciones que nos deja la fragilidad y la debilidad
es la que nos pone más en contacto con ese misterio de Dios, que es bondad absoluta y que nos ha dado la libertad, no para que hagamos lo que nos venga en gana, sino para que seamos capaces de madurar y encontrar que solo viendo en el rostro del hermano, viendo en el rostro una naturaleza tan bella y tan explosiva como es esta naturaleza pues latinoamericana, esta naturaleza amazónica, nos haga buscar lo que son los caminos de la concordia, del entendimiento y de la auténtica igualdad. Creo que en esto pues una, una vida tan sencilla pero a la vez tan profunda, una vida tan alegre, sumida en medio de situaciones bien conflictivas que le tocó pues vivir a Guchita, sea una luz que haga descubrir pues no solo en estos pueblos amazónicos, sino que desde aquí se desborde hacia A muchos lugares. a muchos Sí, lugares, no solo de América, sino del del mundo, mundo. que seamos capaces de ver que así como Santo Toribio con sus concilios limenses, bueno, fue un rayo que todavía esa luz de esos concilios limenses, Sigue brillando, Monseñor. sí, y dio vitalidad a iglesias mucho más jóvenes y más débiles, pues como la nuestra, pues también hoy en día lo puede ser, y lo que ha significado también la reflexión pastoral y teológica, Cardenal Landazuri, el mismo Gustavo Gutiérrez, todo lo que este aporte ha significado para la religiosidad y la reflexión profunda sobre lo que es el catolicismo pues latinoamericano, y que también ha tenido pues sus luces muy importantes aquí desde el Perú. Hay muchísimo de hermosa historia en la iglesia que de alguna manera se está dejando de lado por los fieles, porque esta cultura adveniente nos da más enamoramiento a las cosas materiales y dejamos de pensar en nuestra salvación. Monseñor, en la Amazonía nosotros celebramos a San Juan y prácticamente nos los comemos la cabeza porque los Juanes son un potaje amazónico redondo y que pues más o menos en la imaginación está esta que lo llevó de los pelos, lo puso en la bandeja. Bueno, se Ajá. cumple todo ese rito, A San Juan pero Bautista. San Juan Bautista, ¿no? Tenemos otras advocaciones a la Virgen, bajo diversas advocaciones. Virgen de las Mercedes, Virgen de Fátima, bueno, tantos nombres que le damos a la Madre de Dios. En Venezuela, Monseñor, Virgen de Coromoto. Una rica tradición, entendemos allá. Fíjate que una de las cosas más bellas, ¿no?, que tiene la tradición mariana latinoamericana es que surgió y sigue surgiendo es desde la pobreza y de la sencillez, desde los bautizados hasta de los que no lo eran. Empecemos pues por la Virgen de Guadalupe y lo que significó pues Pero a el indio México, Juan Diego, sí, y cómo se irradió pues para el resto del continente. ¿Cuántas de las devociones latinoamericanas tienen que ver Aparecida con, en sí, Brasil, Aparecida en Brasil, lo que es la Chiquinquirá en sí, Colombia Colombia, o en Venezuela, en lo que es la Virgen del Carmen en tantos lugares, lo que es Luján, en fin, tantas hermosas advocaciones. En Venezuela son muchas también, y la Virgen de Coromoto, Coromoto es el nombre de un indígena que no estaba bautizado siquiera y que es que hace descubrir esa fe que se ha irradiado y es la patrona nacional. Pero tenemos advocaciones muy bellas como la Virgen del Valle para todo el oriente venezolano, con tradiciones también muy hermosas. La Divina Pastora en una ciudad de Barquisimeto, donde todos los años, el 14 de enero, la peregrinación acoge a más de 2 millones de personas en ese día en una manifestación pues muy bella y hermosa. La Virgen de Chiquinquirá, conocida ya como la Chinita, la Virgen de sí, la sí. Consolación de Táriba, tradición agustiniana que nos llega pues a nosotros. En fin, son muchas las advocaciones Muchísimas. existentes, y en la arquidiócesis donde estoy, la Inmaculada Concepción, pues en Mérida y también en Caracas, tanto que en el escudo la ciudad pues está la frase
relativa a la Inmaculada Concepción de María. Creo que esa raigambre profunda de la sencillez, de la ternura y de la debilidad encarnada en María Y Santísima María, acompañando a Jesús sí, es una de las fuerzas más, eh, más, más tenaces, digamos, que hay para mantener la fe de nuestro pueblo. y nuestra fe es fortalecida en la oración, en el rezo del rosario, Sí, que nos engrandece prácticamente de engalanar a nuestra madre. Como le escuché al Papa Francisco, los católicos tienen madre. sí, Monseñor, duele mucho la inmigración de los hermanos venezolanos a diferentes partes del mundo. Aquí en el Perú también tenemos a muchísimos de sí. ellos que tal vez están dando lo mejor en un país que no es el suyo. ¿Cómo lo toma esto la Iglesia Católica venezolana? Mira, es buena e interesante la pregunta que me haces por lo siguiente. Venezuela no ha tenido nunca hasta ahora tradición de emigrar, sino que se ha recibido muchos inmigrantes. Receptores, Así ¿verdad? hemos sido receptores, sobre todo en el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, la afluencia enorme que hubo primero de Europa, de portugueses, españoles e italianos, que vinieron a enriquecer indudablemente pues al país y que fueron bien recibidos. No solamente eso, sino que muchos se hicieron, digamos, de los nuestros, se casaron con gente del lugar, trajeron muchas de sus tradiciones culturales y también religiosas que han engrandecido las vocaciones que hay de hijos o nietos de inmigrantes portugueses, italianos y españoles en Venezuela es significativa. Y creo que el haber sido una inmigración que fue bien recibida porque era un país que tenía pocos habitantes y que con los chistes que siempre, sobre todo el humor, pues saca para uno sacarle frases de uno o de otro para quien viene de fuera. Creo que al llegar a un momento tan difícil como que hemos vivido en estos últimos 22, 23 años, que ha obligado a más de 6 millones de venezolanos, 6 millones sobre 30 es un porcentaje muy alto, Altísimo. muy alto, muy alto. Sí. Ha salido gente muy preparada que está siendo exitosa en diversas partes del mundo, pero en estos últimos años que se ha incrementado mucho más en medio del dolor y del sacrificio que supone primero el desarraigo. Una Así cosa es. es cuando uno emigra, digamos, Salirse de la familia, del sí, país, pero otra cosa es cuando es algo que como es impelido pues por las circunstancias, obligados, obligado, Monseñor. que entonces eso rompe los vínculos afectivos, queda parte de la familia, queda parte de las tradiciones, ir a buscar a otros lugares que no se conocen, que son siempre un interrogante, el asimilarse y el que lo asimilen a uno pues no es fácil, y menos en las cantidades en que se dan. Yo creo que con todo hay que agradecer pues al pueblo peruano con los incidentes que han pasado Muchísimos. que Así es. ciertamente es hasta cierta lógica de la vida cotidiana que pasen estas cosas, pero también mucha gente que ha venido y que está dando y quiere dar lo mejor de sí y de su preparación. Esto nos ha empobrecido enormemente porque hay que ver lo que significa que mucha gente preparada en todos los órdenes, hasta en el orden religioso. ¿Cuántos catequistas han salido y tenemos que estar renovando? ¿Cuántos jóvenes nos estamos convirtiendo en alguna manera en Venezuela en un país como los países europeos, de viejos? Son los abuelos los que quedan, con lo que significa la soledad Sí, afectiva, pues de lo que ahí está y lo que es estar en todos los órdenes. Y en el orden religioso también es como reponiendo de nuevo, pero nos ha hecho descubrir también que lo que siempre decíamos, aquí no tenemos gente preparada, aquí no hay gente que sepa, no, es todo lo contrario. Hemos descubierto que se mucha de la demostró gente que ha afuera, salido Monseñor. afuera ha quedado a dar lo mejor de sí. Me atrevo a poner como anécdota, pues lo que me contaba hace poco en Roma el cardenal vicario de la ciudad eterna, don Angelo Donatis. Dice, yo nunca pensé
que hubiera tantos venezolanos bien preparados, hablaban en el orden religioso, y que están aportando también a la iglesia romana, una cosa que pareciera como prácticamente imposible. Bueno, ¿eso es producto de qué? De quienes han sembrado a través de una evangelización que, que nunca es fácil, porque la tentación que tenemos de la inmediatez de las cosas y más pues hoy en día nos hace parecer que no tenemos virtudes y que hemos sido desarraigados del todo, y no es así. Yo creo que hay esa profunda raíz que las conferencias episcopales del episcopado latinoamericano los han señalado, lo que es esa raíz que sembraron con, con luces y sombras, pues desde la colonia hasta nuestros días, tanta gente, y que sin embargo nos da esa característica de la alegría, de la compasión, de la ayuda mutua de los unos para con los otros, del querer superar las dificultades. Bueno, eso en buena parte En es buena producto de parte. la fe que hemos recibido de nuestros mayores. Bueno, siguiendo la huella de los antiguos misioneros, en todo caso, pues ya está produciendo algo la chacra, campo, Así el es. campo. Monseñor, retornando a la imagen de Aguchita, una reflexión a manera de despedida, lógicamente, de esta rica conversación, de la rica enseñanza que usted nos está dando ahorita. Para nosotros es difícil hablar como monseñor, como obispo, pero nos sentimos emocionados, complacidos. Nosotros en San Antonio, la radio gemela de esta radio, reproducimos La Voz de Jesús del Monseñor Roberto Roberto Sisbol de Valencia, Venezuela. Queremos llegar un poco a la espiritualidad de nuestros hermanos venezolanos, pero también pues nos fortalecemos con los enfoques religiosos que da. Una gran reflexión, Monseñor, a manera de despedida entonces. Bueno, primero agradecer de verdad de corazón este momento, y no de tener miedo de hablar con un obispo, con un cardenal. Te voy a decir como el Papa cuenta la anécdota de que visitó en días pasados, en estos meses pasados, a la carpintería del Vaticano sin avisar. Y cuando llegó todos se quedaron como espantados y petrificados, y el Papa lo que les dijo: no se asusten, no es un fantasma, soy Francisco. Sí. Pues también somos, venimos del mismo origen, pues, y lo que nos une es el ser bautizados. Y creo que el ejemplo que nos dan santos de la altura de una mujer como Aguchita, que no siempre tenemos que pensar que tienen que ser doctores, que tienen que ser gente que Sí. tuvo una significación muy especial. No, desde la vida sencilla que tuvo, hay que ver a cuántos hogares, a cuántas personas en vida, y ahora después de esta muerte física, pero que es una resurrección, pues de verdad espiritual, Aguchita sigue y seguirá derramando mucho. Yo pido al Señor de verdad de corazón, se lo he pedido pues en todas estas semanas, porque cuando se me anunció que viniera para acá, pues Monseñor Gerardo me envió la vida de Aguchita, y que fue para mí la meditación de los días previos a la Semana Mayor, y ver cómo es en la cotidianidad donde se construye de verdad lo que es la vida, pasión y muerte, pero que como está alumbrada por la fe en el seguimiento de Jesús, es camino de resurrección. Aguchita es resurrección, no solo para la iglesia masónica, no solo para la iglesia peruana, no solo para la iglesia latinoamericana, sino para el mundo entero, de cómo tenemos un auténtico ejemplo de lo que es la sinodalidad, de ese caminar juntos, caminar juntos con ella, con su enseñanza, con su herencia religiosa recibida pues de los fundadores de su congregación, cómo sigue irradiándonos el bien. Que ella nos bendiga y que ella nos dé a partir del próximo sábado, cuando tengamos esa dicha de que sea oficialmente pues una beata de la iglesia latinoamericana, muy pronto la podamos tener como santa y como patrona de toda esta inmensa iglesia amazónica que en estos últimos años está tomando conciencia mayor
de su responsabilidad, no solo para sí misma, sino para el mundo entero. Que Aguchita nos bendiga, nos acompañe y nos cubra con su manto, nos dé su alegría, nos dé su espíritu de misericordia, de perdón y de promoción de servicio al prójimo. Gracias, Monseñor. Con esto que también recibimos la bendición de usted. Permítame, quiero dirigirme a nuestros oyentes para terminar por donde que debiéramos haber comenzado, porque así va a ser la apertura. Monseñor Baltasar Porras es obispo de Mérida, encargado, adjunto de Caracas, Venezuela. Pues un país en donde también necesita nuestras oraciones. Hay muchísimos hermanos venezolanos en el Perú, pero también quedan otros hermanos que están en su país resistiendo, luchando, mirando al cielo, para que no solamente les llegue el pan, sino que les llegue la bendición de la felicidad y de la libertad. Gracias, Monseñor. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Bien, gracias.